Buenos días, estimado doctor Andrés Sigüenza. Mi grupo está conformado por Javier Muñoz, Richard Calispa, Edwin Wang y Eric Barba. Análisis jurídico, definición y diferenciación entre los delitos y los cuasidelitos. La figura jurídica de esta unidad parten desde una pregunta fundamental. ¿Quién debe asumir las consecuencias cuando una persona sufre un daño? El derecho civil responde analizando la conducta del responsable y el origen de la obligación y la extinción del daño. Por eso el delito y el cuasi delito, la culpa, el dolo, la reparación, forma parte de un mismo sistema. El derecho civil, el delito y el cuasi delito son fuentes de obligaciones por lo que generan el deber de indemnizar incluso cuando no existe un contrato entre las partes. Este principio tiene su origen en el derecho romano, especialmente en la Lex Aquila, que estableció que quien causa el daño injusto debe repararlo. La diferencia principal entre ambas figuras es la intención. El delito civil existe la voluntad de causar daño, mientras que en el cuasi delito hay una intención, pero sin negligencia o una falta de cuidado. En ambos casos, en el artículo 2214 del Código Civil establece la obligación de indemnizar. Diferenciación y definición de los delitos. El delito civil surge cuando una persona actúa de una manera con intención de lesionar un derecho ajeno. Por ejemplo, cuando el propietario de un predio deriva deliberadamente una zanja para inundar el terreno del vecino. No se trata de un simple descuido, sino de una decisión orientada a causar daño. En estos casos, el derecho busca que quien ocasionó el perjuicio asuma la responsabilidad y repare a la víctima. Los cuasidelitos. Los cuasidelitos como tal ocurren cuando una persona causa daño sin una intención, pero esto se pudo haber evitado si hubiera actuado con la diligencia y el cuidado necesario como tal. Es importante señalar que no todos los accidentes como tal son cuasidelitos. La diferencia está en que el daño haya sido previsible y evitable, como por ejemplo, en el caso si un árbol sano cae por un fenómeno natural, no existe como tal la responsabilidad. En cambio, si el árbol ya estaba en mal estado, el propietario ignoró ese riesgo como tal, sí puede existir un cuasi delito. Entre sus principales particularidades está que la responsabilidad puede surgir tanto por una acción imprudente como por una omisión, como por ejemplo no reparar una estructura que está en mal estado. Además, la ley como tal exige prever los riesgos que una persona razonable habría podido como tal identificarlos y a su vez también especialmente cuando se realizan actividades peligrosas. Otra característica es la que la responsabilidad también puede recaer sobre quienes tienen el deber de vigilancia o control. Como tal, como está en el recuadro que tenemos, que existe la función de control. Para esto, la responsabilidad también puede recaer sobre quienes tienen como tal este deber, en el caso como son sus padres, como los empleadores, propietarios de inmuebles y entre otros. El Código Civil, en los artículos 2226 y 2227, regula la responsabilidad como tal por los daños causados por animales, mientras que en los artículos 2223, 2224 y 2228 establece la responsabilidad como tal por edificios en mal estado, vicios de construcción y objetos que caen desde lugares elevados. Muchas gracias. Gracias. En lo que concierne a la culpa y el dolo no se refieren al daño sufrido por la víctima, sino a la forma en que actúa el responsable frente a ese resultado. Un mismo daño puede originarse por una conducta negligente o por una conducta intencional, pero la responsabilidad jurídica será distinta, porque no es igual actuar con descuido que con la intención de causar un daño. En lo que refiere a la culpa ocurre cuando una persona causa un daño sin intención, pero por no actuar con el cuidado de la ley que la ley exige. Puede manifestarse esta como negligencia, imprudencia o falta de preparación. Según el artículo 29 del Código Civil, se clasifica en grave cuando se omiten las medidas más básicas de seguridad, en leve cuando no se aplica el cuidado normal de una persona prudente y levísima cuando se incumple un deber especial de especial cuidado
Además, puede ser también consciente si la persona conoce el riesgo, pero confía en evitarlo, o inconsciente cuando no prevé un peligro que debía haber advertido. La indemnización se calcula según el daño causado y puede reducirse si la víctima también contribuyó a lo que es el resultado. En lo que concierne al dolo, el dolo es la intención inconsciente de causar daño. De acuerdo con el artículo 29 del Código Civil, existe cuando la persona dirige deliberadamente su voluntad a perjudicar a otra. Puede ser directo cuando el daño es el objetivo principal o eventual cuando el autor sabe que probablemente ocurrirá y aún así continúa actuando en lo que es para el dolo. En los contratos puede presentarse mediante engaños o incumplimiento deliberados. También se distingue el dolo bueno, como una persuasión socialmente aceptada, o del dolo malo, que se utiliza engaños y puede ser generar esto una nulidad o indemnización. En todo caso, el dolo debe demostrarse con pruebas y no solamente afirmarse. Gracias. Responsabilidad contractual y extracontractual y reparación. La responsabilidad contractual surge cuando una persona incumple una obligación establecida en un contrato, ya sea porque no cumple tarde o lo hace de manera defectuosa. Para exigir responsabilidad es necesario demostrar cuál era la obligación incumplida, el daño ocasionado y la relación entre ambos. La indemnización puede incluir el daño emergente y el lucro cesante, de acuerdo como lo previsto en el Código Civil. La responsabilidad extracontractual se produce cuando una persona causa un daño a otra sin que exista un contrato entre ellas. Se fundamenta en el deber general de no perjudicar a los demás. Para que exista responsabilidad deben probarse una conducta atribuible al responsable, un daño real y el nexo causal. La reparación puede abarcar daños materiales, lucro cesante y, cuando corresponda, daño moral. La reparación busca restablecer el equilibrio afectado por el daño, sin convertirse en un castigo, ningún beneficio indebido para la víctima. Puede consistir en la restitución, reparación o constitución del bien afectado, o en una indemnización económica que cubra el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral, siempre que estén debidamente demostrados. Muchas gracias.